Antes de continuar con los comandos de las notificaciones, necesitamos crear el modelo notification. Vamos a crear un archivo notification.js dentro de models. Y vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con el esquema de stock, pero cambiando alguna de sus propiedades. Primero que nada importamos mongoose con require mongoose. Después definimos la constante notification schema. Y esto va a ser igual a mongoose schema con las siguientes propiedades. Primero el chat ID, que nos servirá para identificar el chat del usuario al que le enviaremos la notificación. Este va a ser de tipo numérico, number, va a ser obligatorio, o sea required igual true. La siguiente propiedad sería amount, que es de tipo numérico, y también va a ser required igual a true. Aquí guardaremos el precio al que queremos que llegue nuestra acción, y cuando llegue a ese precio se enviará la notificación. Y por último agregaremos la propiedad createdAt como campo de control para saber cuándo se creó la notificación. Será de tipo date y va a ser default date now. Y por último vamos a crear el modelo con una constante notification que va a ser igual a mongoose.model. Le llamaremos notification y nuestro esquema que acabamos de crear. Exportamos el modelo notification. Vamos a ponerle mayúscula para estandarizarlo. Y listo, ya con esto podemos crear documentos de tipo notification en la base de datos. Ahora vamos a regresar acá al bot de Telegram y vamos a continuar con nuestra función de create notification command. La función tiene que recibir el chat ID, que es el chat al que le enviaremos el mensaje, y el amount, que es lo que guardaremos en la base de datos junto con el chat ID. Aquí lo primero que queremos saber es si la notificación ya existe. Queremos saber si ya existe un registro en la base de datos con ese chat ID y ese amount. Creamos la constante notification. Vamos a buscar en la base de datos con notification.findOne, que nos va a traer la primera coincidencia en caso de que exista. Y vamos a buscar por chat ID y amount. Agreguemos un console log para ver en consola el registro de la notificación. Antes de probarlo nos hace falta agregar el parámetro amount del lado del index. Sin embargo, este va a ser un define porque no lo hemos capturado desde el mensaje del usuario. Es decir, si nos vamos a Telegram y probamos el comando create notification, vemos que efectivamente nos envía la notificación. Sin embargo, la idea es que el usuario nos envíe el comando create notification acompañado del amount separado por un espacio para que podamos guardar ese amount junto con el chat ID del usuario. Y por el momento está enviando la ayuda. Vamos a imprimir en consola el mensaje enviado por el usuario. Console log input text. Y vamos a volver a enviar el mensaje con el amount. Aquí vemos que se está imprimiendo el comando create notification, pero esto evidentemente no es igual a lo que tenemos en el case. Lo que queremos es separar por espacios el texto enviado por el usuario, por lo que vamos a crear un input command que va a ser un arreglo, que va a ser el resultado de hacer un split del texto enviado por el usuario. Lo que hace el método split es tomar el string y dividirlo en subcadenas de caracteres, y separarlos por el valor buscado, en este caso el espacio. Es decir, si nosotros tenemos el string create notification espacio 100, usando el espacio como búsqueda, el método split nos va a regresar un arreglo con dos elementos, create notification y 100. Entonces vamos a crear una constante que le pondremos command, donde almacenaremos el comando, es decir, el primer elemento del arreglo. Ups, aquí hay una mayúscula que está mal, déjenla corrijo. Y ahora sí le asignamos el elemento 0 del arreglo. Y ahora, en vez de validar el input text dentro del switch, vamos a validar el comando. Y el amount sería el segundo elemento del arreglo. Así que en vez de crear una variable amount, podemos enviar directamente el elemento 1 de input command. Y este valor también lo necesitaremos para el delete notification. Así que vamos a enviarlo de una vez. Y el comando list notification nos va a traer la lista de notificaciones guardadas, así que no lo necesita. Vamos a probar esto en Telegram, le damos clic a Price y vemos que nos está enviando la ayuda. A ver, aquí algo está mal. Vamos a copiar el console log y vamos a imprimir el comando para ver qué nos está trayendo. Vamos a probar nuevamente y vemos que nos está imprimiendo el comando diagonal. O sea, algo está pasando por aquí. Y el problema es que me faltó agregar el espacio aquí como carácter buscado en el split.
Listo, probamos una vez más y vemos que si le damos a Help tiene la ayuda y Price ahora sí nos envía el precio de la acción. Perfecto, vamos a continuar con nuestro comando Create Notification. Para ello vamos a regresar al archivo Telegram Bot y lo siguiente que vamos a hacer es importar el modelo Notification. Require Model Notifications. Y luego dentro de la función Create Notification Command ya obteníamos la notificación de la base de datos. Ahora hay que validar que exista con if notification. En caso de que exista, simplemente vamos a enviar al usuario el valor de amount con bot.sendMessage, pero vamos a cambiar el texto por otro que sea ya tienes una notificación con el monto amount. Pero hay que cambiar las comillas simples por backticks o comillas invertidas para poder hacer la interpolación de la variable amount. Y le agregamos USD para saber que son dólares. Y en caso contrario, es decir, else, vamos a crear una nueva notificación con notification.save. Esta es con minúscula y como es una operación asíncrona hay que agregar el await. Pero ahora se va a quejar de que esta función debería ser asíncrona, así que tenemos que agregar la palabra async al principio de la función. Ahora tenemos que regresar al index y agregar await aquí, porque ahora create notification command es una función asíncrona. Y por tanto esta función que se ejecuta al recibir un mensaje también debería ser asíncrona. De regreso en el archivo Telegram Bot, vamos a copiar la función de enviar mensaje y le vamos a cambiar el texto por notificación creada correctamente. Te avisaremos cuando la acción llegue a el amount. Vamos a pasar este console log para acá arriba para saber cuando ya existe la notificación. Y vamos a crear otro para cuando sea creada la notificación. Vamos a cambiar esta constante de notification por un let para que en caso de que se cree una nueva notificación le podamos asignar el valor de lo que regresa la operación en la base de datos. Vamos a agregar el console log cuando se crea la notificación y le vamos a agregar save para saber que se creó. Y en caso de que ya existiera, le agregamos findit para diferenciarlos. Y ahorita me estoy dando cuenta que aquí la ando regando. Aquí debería ser un create, no un save. Entonces en lugar de hacer notification.save, vamos a hacer un notification, pero con mayúscula porque es del modelo, .create, y le vamos a mandar los valores chat ID y amount. Nos hacía falta agregar este await en la búsqueda y vamos a eliminar este save que ya no necesitamos. Vamos al Telegram para enviar nuestro comando y en la consola podemos ver que se encontró una notificación con ese chat ID y amount que creé previamente fuera de cámara. Se me olvidó grabarlo, jiji, lo siento. Pero si entramos a MongoDB y listamos las notificaciones, podemos observar que ahí está nuestro registro con el amount de 100. Vamos a eliminarla para probar la creación. Vamos a hacer un db.notification delete one y le vamos a enviar el chat ID. Lo copiamos y lo pegamos por acá. Y listo, vemos que ya se eliminó la notificación. Vamos a regresar al Telegram y vamos a probar el comando nuevamente. Volvemos a la base de datos, listamos las notificaciones y podemos ver que se creó correctamente. Podemos corroborar enviando el mismo amount y podemos ver que efectivamente encontró el registro en la base de datos. Lo último que nos hace falta para terminar esta función de notification son unas validaciones del amount. Vamos a imprimir primero que nada el amount con un console log. Y lo que queremos es asegurarnos que el usuario nos está enviando un número. Entonces vamos a cambiar esta variable amount por amount input para después transformar esto a número. Es decir, hacemos un number y entre paréntesis amount input, que es lo que nos está enviando el usuario. Y validamos si esto realmente es un número. If number.is not a number. Si esto no es un número, entonces vamos a enviar un mensaje de error con bot.sendMessage, el chat ID al que se lo queremos enviar, y el mensaje algo así como introduce el valor en dólares y agregamos return para que ahí se acabe la función. Vamos a probar en el Telegram, vamos a enviar por ejemplo create notification AAA y vemos que nos envía el mensaje que pusimos. Vamos a cambiarle un poco para que se entienda mejor. Introduce un valor numérico en dólares. Te llegará una notificación cuando la acción llegue a ese precio.
Creo que se entiende un poco mejor. Y por último vamos a hacer un manejo de excepciones, es decir, vamos a agregar un try catch de todo esto por si algo falla al momento de acceder a la base de datos para obtener o crear la notificación. Vamos a agregar el catch, obtenemos el error. Vamos a imprimir en consola el error con console.log error. Y lo que queremos es realmente enviarle un mensaje al usuario con bot.sendMessage. Le enviamos el chat ID del usuario. Y el mensaje: hubo un error al crear la notificación. Probamos rápidamente en el Telegram. Si enviamos algo que no es un número, vemos en consola not a number. Si enviamos ahora otra vez el amount 100, vemos que ya lo tenemos en la base de datos y vemos notification finded. Y si enviamos otra notificación con diferente amount, por ejemplo 10, nos las va a crear en la base de datos, lo cual es correcto en este momento. Si vamos a la base de datos y listamos las notificaciones, vemos que efectivamente aquí se encuentra. Pero lo que queremos es validar que podamos crear notificaciones mayores al precio actual de la acción. Podríamos hacer también que nos envíe notificación cuando llegue a un precio menor, pero el alcance lo vamos a dejar para precios mayores. Vamos a regresar al código para agregar esta validación. Entonces, si el amount es menor al precio, nuevamente vamos a enviar un mensaje de error con bot.sendMessage. Le enviamos el chat ID y el mensaje, la cantidad, amount. Y vamos a cambiar esto por backticks para que podamos hacer la interpolación. Ahora sí, debe ser mayor al precio actual de la acción. Y vamos a poner entre paréntesis cuál es el precio actual de la acción con price. Y para obtener el valor de price tenemos que hacer lo mismo que en la función priceCommand. Tenemos que asegurarnos que está en la base de datos. De lo contrario tenemos que hacer el fetch al API de donde obtendremos el precio. Pero para no repetir la llamada a la base de datos junto con toda esta lógica, lo más conveniente es hacer un repositorio. Es decir, una librería que será la encargada de accesar a la base de datos ejecutando este tipo de funciones en común llamadas desde otras funciones. Para ello lo primero que vamos a hacer es crear un directorio llamado repositories y dentro vamos a crear un archivo que le pondremos stock.js. Y lo primero que va a hacer dentro de este archivo es importar el modelo stock con require model stock. Hay que tener cuidado con no confundir estos dos archivos, el modelo y el repositorio. Y ahora vamos a crear las funciones para hacer la llamada a la base de datos. En este caso vamos a crear una función que le vamos a poner find stock. Y le vamos a enviar como parámetro los filtros de búsqueda, que será un objeto con los datos buscados en la base de datos. Y aquí lo que vamos a regresar es simplemente el resultado de la búsqueda de stock.find1 para que nos regrese siempre un objeto en caso de encontrarlo. Y por supuesto tenemos que exportar la función con module.export y vamos a exportar un objeto con esta función porque vamos a tener más funciones. Exportamos findStock y denme un momento para corregir la indentación, da 2 espacios, un pequeño ajuste y listo. Vamos a volver al archivo Telegram donde vamos a mandar llamar esta función. Entonces en lugar de mandar llamar a este stock.find, vamos a mandar llamar a la función findStock. Y como toda esta lógica la vamos a reusar, sería bueno también moverlo al repositorio. Pero primero vamos a importar la función findStock con un require y hacemos referencia al repositories stock. Bien, vamos a cortar todo esto para pasarlo a otra función dentro del repositorio que acabamos de crear. Vamos a crear una función asíncrona llamada findOrCreate. Va a recibir como parámetro los filtros y vamos a pegar lo que cortamos. Por supuesto queremos exportar esta función, así que la agregamos al objeto exports. Aquí necesitamos reenviar los filtros en lugar de enviar directamente el objeto con el símbolo. Y como esta función siempre nos tiene que regresar un stock, en caso de que exista el registro en la base de datos podemos hacer el return directamente del stock. Y por lo tanto ya no haría falta este else. Y simplemente al final podemos regresar el stock que nos regresa la función create. Y bien, ya con eso queda encapsulado esta funcionalidad que vamos a reutilizar tanto en el price command como en el create notification command. Vamos a refactorizar aquí el price command. Queremos una constante stock que va a ser igual a lo que nos regresa la función findOrCreate que acabamos de crear. Por supuesto queremos importar la función correcta, ahora en este caso es findOrCreate. Y vamos a enviar como parámetro lo que teníamos antes, que es un objeto con la llave symbol y valor PYPL.
Y para obtener el precio simplemente creamos la constante price, que va a ser igual a stock.price. Y ya con esto tenemos el valor de price para enviarlo en el mensaje. Ya solo nos faltan un par de ajustes aquí en la función find_create. Primero que nada nos hace falta la palabra reservada const antes de price, porque antes la definíamos con un let en la función priceCommand. Y por último vamos a cambiar el nombre de esta función a find_create_stock para saber que viene del repositorio stock, así como lo teníamos para findStock. Y por supuesto también queremos cambiarlo aquí en el archivo Telegram bot. Listo, vamos a probarlo en Telegram. Vamos a mandar llamar el comando help para saber que sigue funcionando la ayuda. Aquí vamos a mandar llamar el comando price y vemos que nos está regresando un undefined. A ver, vamos a imprimir unos cuantos logs. Vamos a imprimir cuando entra el comando price. Vamos a imprimir el chat ID. Y vamos a imprimir el stock. Vamos a probar nuevamente el comando price y vemos que el problema es que el stock es una promesa. Y eso es porque nos hace falta una await aquí. Probamos nuevamente y vemos que ahora sí nos está regresando el precio de la acción. Perfecto. Vamos a eliminar estos console log que pusimos. Y vamos a copiar estas dos líneas que necesitamos para obtener el precio que nos hacía falta para usarlo en la validación de create notification. Ya con esto podemos validar que amount es menor que price. Y en caso de que sea cierto enviamos el mensaje y agregamos return para terminar la función. Y probamos nuevamente create notification con un monto de 20 y algo está fallando aquí otra vez. Hay un pequeño typo que es amount. Puse amount aquí está, amount en el mensaje. Agregamos el signo de pesos y decimos que es dólares para que se entienda un poco mejor. Probamos nuevamente create notification 120. Ahora sí la notificación se creó correctamente, pero aquí tenemos un error porque la notificación es una promesa. Eso quiere decir que nos faltó una await como hace rato aquí en el create. Ahora sí vamos a probar nuevamente create notification 140 y vemos que ahora sí nos devuelve correctamente la notificación que se creó. Ya solo quitamos estos console logs que están de sobra y básicamente con eso quedaría completa nuestra función de create notification. Pero vamos a crear un repositorio para las notificaciones como lo hicimos con el stock para poner todas las funciones relacionadas con el acceso a la base de datos de las notificaciones.